poder estar con ustedes y poder haber viajado unas horas hasta acá. No me había movido por mucho tiempo del continente y sobre todo de mi país, pero estamos acá para hablar un mismo lenguaje, y es el lenguaje de Dios a nuestra vida. Estoy convencido de que Dios, a través de estos 2 días y con esta temática, estará hablándonos. Lo importante es nuestra actitud ante lo que aquí se diga, porque 2 cosas pueden ocurrir. Una, que esto sea un evento nada más y que pase y lo olvidemos. Si eso ocurre, nosotros tan solo oímos lo que se dijo y nos interesaron algunas cosas que ocurrieron, que gratificaron nuestra vida en el momento, pero se olvidará. Lo otro que puede ocurrir, y es el deseo nuestro, es que marque nuestra vida y pueda traer más luz en la comprensión de cómo debemos de seguir haciendo la obra de Dios, cómo debemos de seguir siendo iglesia. Eso solo puede suceder si nosotros escuchamos. Y usted sabe, oír es percibir un sonido y escuchar es tener la actitud de prestar atención. Entonces es un privilegio, y esta tarde quiero compartir primeramente el tema que habla acerca de avivar la pasión en el trabajo celular, en la estructura celular. Que el movimiento celular no se detenga, no pierda el norte, no pierda la brújula, no quede a la deriva. Y eso puede suceder si se pierde la pasión. Joel Comiskey, creo que ustedes han leído varios libros de él, llegó a El Salvador, llegó a la iglesia, porque él es un investigador del movimiento celular. Yo le he dicho a él que es el mentor de nuestra iglesia, porque nos ha bendecido mucho con respecto a su conocimiento, su aporte, que no se basa en una subjetividad, no es lo que él piensa que debe de ser, sino se basa en su investigación, una investigación seria, una investigación profunda. Es una inmersión que tiene lugar en las iglesias que él visita, y llegó al país para visitar Elim y para investigar un poco acerca de qué estaba ocurriendo. Él trató de saber cuál era la clave de lo que sucedía en la iglesia de Elim, que tenía una visión, tenía una actitud de conquista para ganar a más personas. Y él comenzó a investigar, preguntándole a líderes, a lideresas, a anfitriones, anfitrionas, a miembros de las células, o sea, componentes del núcleo celular, son los miembros, a pastores, a supervisores, supervisoras, queriendo dar con la clave, pero ninguna respuesta le satisfacía. Él entendía que todavía no le había sido revelada la clave. Le preguntó al pastor Mario Vega, y el pastor le dijo: yo no sé, esto no tiene explicación. Pero él quería saber qué era lo que generaba, lo que encendía el motor. Y dice que cuando ya se iba del país, estando en el aeropuerto de El Salvador, pensando en lo mismo, porque él no quería irse sin una respuesta y no la había hallado. Pero pensándolo ya para abordar el avión, él pensó: pasión, esa es la clave.
y entendió que todo lo que él había visto, todo lo que había escuchado, era generado por la pasión. Pasión. Ese es el ADN del movimiento celular. Debe ser la característica nuestra. Pero lamentablemente o tristemente se puede perder. Por eso esta tarde vamos a hablar de avivarla. Hay un libro entre los varios que ha escrito Joel Comiskey que se titula Pasión y Persistencia. Es el libro que habla de Elim. También se lee en su portada la historia de una iglesia que conquista su ciudad. Y dice Elim. En ese libro Joel Comiskey dice que hoy en día es bastante accesible, muy práctico, lograble, realizable el poder estructurar la iglesia para convertirla en una iglesia con células. Él dice que en cualquier librería, bueno, creo que no en cualquiera, se puede adquirir un kit de libros que al leerlos se comprende básicamente en qué consiste el movimiento celular, para procurar definir un modelo pertinente. Pero él dice que hay una variable muy escurridiza que no se logra detectar, y es la pasión. Sin pasión se puede estructurar la iglesia y se puede pensar que se ha echado a andar un movimiento, pero sin pasión no tendremos combustible. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la fuente de esa pasión. Y la fuente de esa pasión no está en nosotros. Cuando hemos atendido a algunos líderes, lideresas, supervisores y supervisoras, porque nos hemos quedado sin algún pastor por diferentes razones, mi esposa y yo hemos tomado ese grupo de personas que llamamos zonas en la iglesia para atenderlas, y a veces por más de un año estamos semana a semana atendiéndolos, hasta que vemos en alguien del perfil y cada vez se torna más estricto la selección del pastor que va a ser dejado en ese espacio. Pero yo le decía a ella que lo más complicado para mí como un pastor al frente de líderes es poderles motivar. Porque en San Salvador la gente llega a las reuniones que tenemos con los pastores cansada, porque la demanda de vida es muy fuerte, porque ellos enfrentan diferentes tipos de problemas, porque el diablo les ataca, porque a veces se les surge la idea de mejor desistir, de renunciar. Y hay quienes han pensado: esta es la última vez que voy y voy a llegar para presentar mi renuncia. Es un poco difícil realmente lograr motivarles a todos, porque esa motivación no es humana. Por eso dije que la pasión no radica en nosotros, no es algo de actitud. Muchos hablan de actitud, otros piensan que ya se trae la aptitud, pero está más allá de la persona el elemento que genera la pasión. El movimiento celular se origina porque las personas se apasionan y entonces comprenden cuál es su misión en esta vida, comprenden que son parte de la solución, no son tan solo espectadores, no son protagonistas, y entonces se suman al esfuerzo comprendiendo cuál es su misión. Y se ha dicho que la comprensión de la misión es lo que produce visión. Se genera entonces el movimiento celular
cuando entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Hemos preguntado en varias ocasiones a las personas acerca de cuál es su definición de la palabra iglesia, y hemos encontrado una serie de respuestas que algunas distan bastante de la verdad o de la realidad. Todo porque la idea o el paradigma que se ha formado con respecto a lo que es iglesia es lo que se ha escuchado desde los púlpitos, lo que la tradición nos ha dicho que es la iglesia. Ese conocimiento es un conocimiento que se pone en tela de duda, porque es un conocimiento prestado. Estamos por lo que dicen que dijeron. El conocimiento verdadero es aquel que nosotros descubrimos a través de nuestra relación con Dios, a través de escucharle a Él por medio de su palabra. Bien, cuando Dios visita, en ciertos momentos lo ha hecho y tenemos el registro bíblico, cuando visita a una persona, cuando visita a un grupo de personas o un pueblo, esa visita de Dios representa una ruptura con el orden religioso. Y vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia comienza hablando, hay dos evangelios que comienzan con el relato de Jesús, pero otros hablan de el precursor de la venida de Cristo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un extraño, sí, fue alguien que rompió el molde, era un fuera de serie, era un loco para algunos. Juan el Bautista rompió con las ceremonias externas judías, y se enfocó en aquello que él pregonaba. La esencia de su mensaje fue el arrepentimiento, y se desmarcó del sistema de culto religioso judío que constaba de lavamientos y otras cosas, otros ritos, y llamó a la gente a arrepentirse y a bautizarse. Ese era el lavamiento de Juan, el bautismo que él proclamaba, llamando a la gente a hacerlo en el Jordán. Pero inmediatamente Jesús de Nazaret también irrumpe en la historia y rompe, por ejemplo, con la tradición del sábado. Usted sabe cómo el sábado limitaba a las personas, las marginaba de los beneficios de Dios, les metía a una estructura rigorista. Pero él se enfocó en la compasión por los necesitados. Esa era la visitación de Dios, que rompía con esquemas cristalizados. Entonces, es un regreso a la esencia. Eso será lo que realmente le importa a Dios. No las formas, sino la esencia. Y la esencia es lo que encontramos revelado en su palabra. Porque allí, en su palabra, Él nos expresa cuál es su voluntad. Hay uno de los hombres del pasado catalogado como de los que generaron o a través de quienes se generaron grandes avivamientos. Por ejemplo, Carlos Finney. Él definió de una manera muy acertada lo que es avivamiento. Hoy en día el avivamiento se define como la experiencia que gratifica y que activa la adrenalina. Mucho de esas emociones es atribuido al Espíritu Santo, pero nada que ver con el Espíritu. Lejos de ser una realidad con el Espíritu Santo, es una experiencia gratificante que detona una gran carga de adrenalina, y a eso se le llama avivamiento. Pero Carlos Finney definió el avivamiento como un regreso a la obediencia a Dios, un regreso a su palabra, a comprender cuál es la voluntad de Dios y a disponerse para hacerla. Entonces el verdadero despertamiento está ahí, porque produce ese despertamiento
una sacudida de las tradiciones, no de las personas, sino de tradiciones que se han acumulado para volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Es la obediencia a Dios. Amén. Entonces, cuando se adopta el modelo celular, eso significa que se dejan de lado tradiciones que se han acumulado durante mucho tiempo. La iglesia lleva más de 2000 años y las ideas acerca de lo que es ser iglesia varían. Pero sacudirnos todo aquello que se ha acumulado y que se ha cristalizado a través del tiempo para escuchar a Dios y volvernos a la obediencia, eso significará comprender que las células no es algo que se puso de moda en cierto momento, que las células o grupos en casa o grupos familiares o comunidades o casas de luz o casas de paz, como se les quiera llamar, no es algo ideado del pensamiento humano, no es una estrategia de la iglesia, sino es el mover de Dios, es la forma de ser iglesia. Y eso es muy importante. Hace algunos meses yo me encontré de nuevo con un pastor que hace años no miraba en el sur del continente. Y él me decía: Pastor Gerardo, dicen algunos que eso de las células funciona solo en ciertos lugares. Cuando yo le escuché, me desanimé, porque comprendí rápidamente que él ya no estaba creyendo en células, que él se había desmarcado. Y aunque tenía células, no era una iglesia celular, porque existe una diferencia entre una iglesia con células y una iglesia celular. Y entonces yo le respondí que eso no podía ser, que las células funcionan en cualquier latitud, en cualquier lugar del planeta, porque es la forma de ser iglesia y es el resultado de volvernos al modelo del Nuevo Testamento. ¿Puede decir amén a eso? Y yo pienso que a veces podría resultar difícil a un líder continuar, a una lideresa persistir, porque hay factores que en el tiempo cansan, desgastan, y hay quienes creen que un líder no va a serlo para siempre. Es un ideal. Puede ser que un líder deje en cierto momento su función como tal, pero nunca se va a desmarcar de ser parte de una célula. Pero lo que ocurre es que no se ha comprendido qué es lo que genera la pasión. Y pensamos que está en nosotros, y entonces cuando nos enfocamos en nosotros se puede perder. Se trata entonces de romper con las tradiciones. Eso es lo que ha llevado a muchos a adoptar el modelo celular, y eso, desmarcarse de un montón de tradiciones, nos permite ser direccionados en ese fluir puro del Espíritu de Dios a través de su palabra. Y eso precisamente es lo que provoca ese primer amor en el trabajo celular. Mañana vamos a hablar acerca de cómo mantener la vitalidad en la célula, porque se puede perder. Está relacionado básicamente con esto, aunque es distinto, y por eso es un tema diferente. Pero ¿qué ocurre con la pasión cuando una iglesia entiende que está bajo escombros? Una iglesia que sigue una tradición está allí, sepultada, bajo escombros que se han acumulado a través del tiempo. Hay congregaciones que celebran aniversarios, y cada aniversario tiene que ver con cierto número de personas. Yo recuerdo que hace años una iglesia celebraba 20 años y tenía 20 miembros. Pero ¿qué es lo que impide crecer cuando hay tanta necesidad afuera de ganar a tantas personas? Es ese acumulado de tradiciones.
Entonces, lamentablemente, después de que nos hemos desmarcado de todo eso y el movimiento celular comienza, todo movimiento, y este es el riesgo, tiende a convertirse en una institución. ¿Cuándo es que se convierte en institución? Se institucionaliza. Palabra difícil. Es una de las palabras difíciles, pero la más difícil es decir perdón. Cuando las cosas se cristalizan y van perdiendo su ardor, la pasión, se vuelven mecánicas y podríamos caer en la automatización de un modelo celular, donde las personas ya saben lo que tienen que hacer y lo hacen por inercia. El sentido se le perdió. Se está en un patrón de actividades, en una rutina de actividades, pero el rumbo se ha perdido. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Hay que permanecer en la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios. Nuestra convicción con respecto a lo que hacemos y por qué lo hacemos debe de provenir de la palabra de Dios. Bien, aquí hay algunos textos que vamos a explicar en una exégesis, en una comparación, en una hipnosis de lo que realmente significa. En Efesios 4, del versículo 11 al 12, leemos: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ahí hemos subrayado la palabra perfeccionar, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa este texto para la iglesia? Bueno, tradicionalmente significa que el pastor es el ministro. Eso hay que desvanecerlo. Significa que los pastores dirigen la iglesia a través de la prédica y el cuidado pastoral. Pero pregunto, ¿a cuántas personas puede cuidar un pastor? ¿Y a cuántas personas le puede predicar con efectividad? También se piensa que ese texto significa que el crecimiento depende del talento del pastor. Pero todo eso hay que desvanecerlo para que prevalezca la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia dice al respecto de ese versículo? Que todos somos ministros. No solamente el pastor. Él tiene, porque ha recibido de Dios, un ministerio primario. Pero ministros somos todos. También dice que el rol del líder principal es capacitar a los santos, o sea, a la iglesia, para ministrar. Eso es lo que en verdad significa Efesios 4, del 11 al 12. También que el crecimiento sucede a través de la capacitación de los miembros de la iglesia, no a través del carisma de un pastor, porque ya desvanecimos que el crecimiento no depende del talento del pastor. Podemos tener un pastor talentoso, pero no va a poder lograr el crecimiento que Dios quiere llevar a cabo, porque Él quiere usar a toda la iglesia y levantarla como un poderoso ejército. Yo recuerdo que cuando lideré la juventud de la iglesia Elim en San Salvador en la década de los 80, yo pensaba que líderes juveniles eran algunos, y yo los seleccionaba para que hicieran una tarea más importante, a quienes de manera subjetiva yo miraba como líderes, les miraba el perfil, a ellos seleccionaba, en ellos confiaba. Hubo un tiempo en que me fui 5 años de la iglesia a hacer la obra de Dios, no otra cosa, no piense mal. Me fui a otro país vecino para iniciar la iglesia allí.
A los 5 años regresamos con mi esposa para incorporarnos y trabajar ya en la estructura celular. Mi sorpresa fue que encontré liderando a jóvenes que yo había descalificado en mi pensamiento, porque yo pensé que no tenían el carisma, porque uno tiene un perfil acerca de lo que el liderazgo es, pero ese perfil es mundano, no es el perfil cristiano. Porque el perfil cristiano es que toda persona puede serlo, puede ser líder, porque posee al Espíritu Santo en su vida. Y el tesoro está en vasos de barro. Y cuando yo miré a aquellos jóvenes que yo había eclipsado, ¿sí?, a la sombra de otros que yo miraba que eran los que realmente podían ser parte del equipo de liderazgo, yo me sentí mal, yo me arrepentí por haberlos marginado, porque Dios no lo había hecho. Entonces el crecimiento sucede a través de la capacitación de los miembros de la iglesia. En cada persona hay un tremendo potencial que no debemos de dejar de ver, que no podemos pasar por alto. Recuérdelo, el tesoro está en vasos de barro. Veamos otro versículo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué significa eso? Bueno, el temor del líder, del pastor, le lleva a pensar que la gente no va a depender de él si levanta a otros líderes. Este temor es el que impide que algunas iglesias se conviertan en congregaciones celulares, porque el pastor piensa: me van a fraccionar la iglesia, la gente ya no va a depender de mí, como que si de eso se tratara, de tener control, de tener dominio. Pero esto es un error. A esto hay que anteponerle la correcta verdad de la palabra, hay que desvanecerlo. ¿Y qué dice la Biblia? Si levanto a otros líderes, voy a extender, esa es la correcta interpretación, la base de mi ministerio. Amén. No es que mi ministerio va a estar en riesgo, sino que se va a extender a través de la capacitación de otros líderes. También significa que la iglesia siempre necesitará más líderes. Una investigación en las iglesias celulares nos da una alerta. Se dice que cada año las iglesias pierden un 30% de sus líderes por diversas razones. Inevitablemente. El pastor Mario Vega hizo una investigación de 4 años y esos 4 años arrojaron la información de que se perdieron un 30%. Eso quiere decir que el IM pierde menos líderes que otras iglesias celulares. Pero ¿a qué voy con esta mención? Hay un principio celular que no debemos de olvidar, y es el que dice que debemos de generar más líderes de los necesarios, y el pastor es el que debe de estar promocionándolos. No los genera él, sino los genera el líder en su célula, pero promoviendo, motivando, porque la comprensión es que la iglesia siempre necesita más líderes, y esos líderes que son generados por los líderes en las células tienen que cobrar una consistencia, y es ahí donde entra el trabajo del pastor principal. ¿Qué más? El texto famoso de Moisés, no lo voy a leer, usted quizá lo sabe de memoria, porque una virtud de todo líder, lideresa celular, supervisor, supervisora, es que memorizan la palabra de Dios. Entonces saben de memoria de qué habla Éxodo 18. Pero ¿qué pasaba ahí? El consejo de Jetro a Moisés. Pero ¿cómo se interpreta ese consejo o ese texto? Según la tradición, el pastor debe estar disponible para hacer todo. Eso miran en el ejemplo de Moisés, un Moisés cansado,
¿sí? Aunque él pudiera decir el ministerio no cansa. Eso no es verdad. Eso hay que desvanecerlo. También otros por tradición interpretan que hacer todo como el pastor es muy bueno. Entonces se imita al pastor y se quiere ser una réplica de él. Yo a veces he visto personas que hacen una parodia queriendo imitar a un líder determinado. Pero eso no es verdad. También se puede pensar, según la tradición, que un pastor muy cansado es un pastor piadoso. Pero si la iglesia piensa así, va a matar a su pastor, ¿sí? Hay pastores que han muerto en el púlpito de un infarto, y la iglesia dice: tremendo nuestro pastor, murió con las botas puestas. Lo asesinaron. Claro, por esta idea de que un pastor entre más cansado, qué tremendo hombre de Dios. Eso no es verdad. Eso hay que desvanecerlo, porque la Biblia lo que dice es que la gente necesita más cuidados que lo que el pastor, que el pastor puede proveer. Tremendo. Allá las personas le dicen al pastor Mario Vega: ¿cuándo va a llegar mi célula? Pues la respuesta, aunque él es muy así respetuoso, es nunca. No va a poder llegar. Claro. Entonces cada quien tiene una función diferente, porque la gente necesita más cuidados que el pastor puede proveer. Hay gente que le busca, le llama, le escribe pidiéndole una cita para hablar con él, y él le dice: bueno, dentro de 3 meses podría atenderle. Y hay quienes podrían pensar: qué orgulloso el pastor. No, no es orgullo. Es que no puede proveer los cuidados que la gente necesita. Entonces, si alguien está dispuesto a esperar 3, 4, 5 y hasta 6 meses, él gustosamente les atiende, porque atender es algo que le apasiona a él. Pero si le urge, pues hay otras personas que pueden atenderle, en el límite de hasta dónde podemos aconsejar. Ese es otro punto también importante. También la manera correcta es que hacer todo como el pastor no es bueno, porque cada quien tiene su propio don, una forma de ser. Pero Dios nos ha capacitado para servir de acuerdo a nuestra personalidad. Claro, no imitemos. No piense que la manera efectiva de atender a la gente es siendo como el supervisor, como la supervisora. La manera efectiva de atenderle es siendo natural como usted es. Así le va a usar Dios. Amén. Bueno, entonces, la verdad es que el equilibrio en la vida es importante. No irnos más allá de nuestras funciones, porque nuestro esfuerzo llevado al extremo puede llevarnos a colapsar. Hay que mantener un balance. Yo hago mi parte, tú haces tu parte, cada quien la suya, y así es como se edifica la iglesia. Pero mire que es la palabra de Dios la que debe de motivarnos para generar pasión, porque si nos demarcamos de la palabra y caemos en lo que la tradición dice, o el temor nos ha llevado a pensar, no habrá más pasión para hacer la obra. Solo la palabra de Dios correctamente interpretada puede mantener encendida la llama en nuestra vida. ¿Qué dice Hechos capítulo 6? ¿Se acuerda de aquel conflicto con las personas que estaban siendo desatendidas? ¿Cuál fue la solución? Que nombraron a 7, pero ¿cómo se interpreta eso? Incorrectamente se interpreta que cuando hay un problema el pastor debe tratarlo, porque ahí estaban los apóstoles, y por eso la gente fue a decirles: resuelvan el problema, porque las viudas de los griegos están siendo desatendidas. También se piensa que
el pastor es el administrador principal. Yo recuerdo a un pastor que me decía, yo hice todo, yo fui a cotizar el material para la construcción y me salió mejor, me ha ahorrado un montón de dinero porque yo hice la negociación, yo contraté a las personas, pero se ahorró dinero, pero se está gastando la vida que debe ser enfocada en su tarea principal. Entonces esto hay que desvanecerlo también. Otra idea, el pastor hace el trabajo físico y el trabajo espiritual. Es lo que le mencionaba con ese recuerdo que he tenido de ese pastor. Pero ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? El cuerpo de Cristo interactúa para beneficio de todos. Y eso es maravilloso, porque al comprender que tenemos diferentes funciones, pero cada función es importante, que el líder no está allí abandonado haciendo una tarea que nadie valora, que nadie reconoce, sino que todos hacemos nuestra parte, porque así lo dice la palabra de Dios. Eso genera un combustible en nosotros y eso va a avivar la pasión. También las personas deben ejercer sus dones, es lo que estoy diciendo. De lo contrario, cualquiera va a renunciar. A veces cuesta encontrar líderes, pero yo les pregunto a los pastores de quienes soy responsable, ¿por qué? Y entonces estamos a punto de lanzar una campaña para desmitizar la idea de ser líder. Los mitos acerca de qué es o qué significa ser un líder de células hace que alguna gente no quiera y dicen, no, eso no es para mí. Tenemos una capacitación que denominamos la ruta del líder o la ruta del cristiano, que el lema es de la conversión al liderazgo. Y la gente que se convierte, bueno, se espera que a los 6 meses, luego de cursar esa ruta, pueda tener las condiciones básicas para tomar una célula. Pero un análisis que hemos hecho, y estoy siendo sincero con ustedes, les estoy abriendo la puerta para que entren a la cocina de Misión Cristiana Elim, es que muchos que cursan la ruta del líder no terminan siendo líderes. ¿Por qué? Y no que todos van a ser líderes y a todos hay que verles como futuros líderes. Eso último es correcto, es nuestra visión, es lo ideal. Pero ¿en dónde está el problema? ¿Por qué la gente no asume liderazgo? ¿Por qué no quiere? Yo veo gente con rostro de líder porque tienen rostro cristiano y no quieren ser líderes. El problema es que hay mitos, hay que desmitizar. De lo contrario estaremos en contra de la palabra y eso va a apagar la pasión. Entonces las personas ejercen sus propios dones y lo que ocurre es una ayuda mutua. Esa es la práctica de la iglesia. Imagínense una iglesia donde todos se apoyan, donde todos se ayudan, donde todos somos mentores y nos mentorean. Esa palabra, su práctica está en desuso, cuando bíblicamente lo que significa es ayuda mutua. Esa es la mentoría. Una iglesia que sea así, acorde a la palabra, la ayuda mutua, es su vivencia, es su forma de ser. Sería un buen nombre para alguna iglesia, ¿verdad? Ayuda mutua. Una iglesia que no es así, pronto perderá su pasión, se cansará. Y entonces el movimiento de Dios se habrá cristalizado. Se organizó la iglesia de la mejor manera, pero el combustible se le acabó. ¿Qué dice finalmente Primera de Pedro 2:9? Bueno, la tradición nos ha llevado a pensar que el pastor es el equivalente de sacerdote. Hay que desvanecerlo. Que los miembros sostienen al ministerio del pastor, el pastor sacerdote. Y para eso están los miembros, para sostenerlo. ¿Pero de qué manera? Financieramente. Eso hay que desvanecerlo, porque la Biblia lo que dice es que el pastor capacita a los creyentes para ministrar y que los miembros son sacerdotes bajo Cristo. Estas
verdades. Y finalmente la de Romanos capítulo 15, solo tenía 2 segundos, nos enseña que la tradición dice que el pastor instruye a la gente y ellos escuchan. Eso no es verdad. La tradición dice: venga, siéntese, cante, dé dinero, regrese el próximo domingo. Esa es la forma de ser iglesia. Eso hay que desvanecerlo. Entonces, iglesia es domingo AM, miércoles PM, en un edificio. La junta apoya, hay muchos programas para que todo salga bien. Eso es cristalización de una organización que perdió el movimiento del Espíritu Santo, que perdió la pasión. La verdad es que la Biblia lo que dice es que los miembros son capaces para instruirse unos a otros, y que el pueblo de Dios es la iglesia cada día de la semana. Amén. Entonces, central es para nosotros el entender que la fuente del avivamiento para mantener la pasión es conocer la palabra. Amén. Y hacer la voluntad de Dios de acuerdo a ella. Entonces, el movimiento celular, el modelo celular, se basa en la palabra de Dios. No es algo como otra persona muy ofensiva dijo: eso de las células es un caballo viejo de batalla. Yo cuando lo escuché pensé: el viejo es otro, no el caballo. No es que fue una moda, no es que ya no funciona, no es que hay que cambiar, no es que hay que ver qué más le agregamos. Sí, ahí lo estamos cristalizando en lo humano. Es devolver a la fuente que genera la pasión, obediencia a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, porque nos concedes poder abordar este tema, esta enseñanza, que en esa dependencia de tu Espíritu Santo confiamos. A través de ella tú hablas a nosotros, has hablado a cada vida. Aquí estamos, Dios, ayúdanos, permítenos que tu palabra nos muestre tu voluntad, y enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad en esta cultura evangélica de presupuestos, de interpretación de tu palabra, de tradiciones y costumbres, de ideas equivocadas, de formas de ser iglesia. Que tu palabra nos guíe siempre y sea el caudal, el río de vida que nos permita navegar por ese cauce que nos llevará hacia hacer tu voluntad, cumplir tus propósitos. Bendice, Señor, el movimiento celular, y que en todo tiempo, en todo momento, dependamos de ti, de tu palabra, de tu glorioso Espíritu Santo. A ti damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.